espero que estén bien. Quiero empezar respondiendo lo que me enviaron en el grupo, que lo estoy viendo. ¿Alguien tiene alguna novedad si volvemos a la presencialidad nosotros? No, profe, la profe Olga dijo que hasta la semana pasada ella dijo que nosotros todavía no, porque no habían arreglado las aulas. Ah, bien, sí. Bueno, yo espero que ya podamos volver. A ver. Bueno. Estoy buscando. Dios. Sí, quería ver sobre todo eso que evidentemente... Ahí está. A ver. Bueno. Acá. Bien. Esta era tu pregunta, Leandro, ¿verdad? ¿Qué puede ser? ¿Profe? ¿Sí? Sí, disculpe, también era una duda que yo tenía, pero la foto la envió un compañero. Fue uno de los Ah, ejemplos que usted ajá. envió de la teoría, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y a mí me dio, a ver, si le digo, no lo encuentro, menos 1,62. 1,62, Sí. menos Bueno, 1,62. a ver, veamos qué puede haber fallado, ¿sí? Es la ecuación exponencial. Bien. Como no tengo la misma base, no puedo aplicar propiedades de potencia, entonces aplico logaritmo en base 10, esto hasta acá vamos bien. El exponente del argumento es x más 1 bajo el exponente, en el segundo miembro el exponente del argumento es x bajo x, esta es propiedad del logaritmo, hasta acá estamos bien. Y acá tiene que ser, a ver, el logaritmo de 6 en base 10, bueno, aplico precisamente esa base para no hacer cambios, ¿sí? Cambio de base, el logaritmo de 6, 0,778, bueno, yo lo aproximé, acá está bien. El logaritmo de 2, 0,3010, acá está bien. 0,78 por x, propiedad distributiva, y por el 1, acá está bien. Y esto me queda bien. 0,78, esto lo cortando, hasta acá estamos bien, y esto pasa a negativo, 0,78 menos 0,30 es 0,48x, está bien, y acá entonces tiene que ser en este cociente, 0,78, o sea, menos 0,78 dividido 0,48,
48, bien, pero me sale el valor negativo, bien, esto, acá, bueno, revisar por mí, tenés razón, x es igual a menos 1.625, bien, bien, sí, tienes razón, perfecto. Bueno, y está ahora tu compañero que me preguntaba. Voy a responder. Bueno, me ¿Cómo, parece profe? que, no sé si estás unido al Meet quien me preguntaba. Bien, bueno, me gusta porque se ve que están revisando ¿Profe? los archivos, sí. A mí, por ejemplo, con el punto, ay, ¿cuál era? La actividad 6, el punto E, Ajá. me generó bastantes dudas, así hacerlo de forma individual, o sea, tuve que utilizar una calculadora para más o menos guiarme porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Para las ecuaciones. Sí, la actividad 6, el punto E, que Ajá. era logaritmo. Sí. Bien. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir este archivo y ahora sí vamos a las resoluciones. Sí, le vamos a tener paciencia, vamos a ir revisando. Si es la primera vez que veo logaritmo, pues, porque por ahí, o sea, las operaciones de potencia y radicación es algo que uno, de una u otra forma, las trabaja desde la escuela primaria. La operación logaritmo no siempre se las presenta, entonces quizás el tiempo de interpretarlas, de poder ver qué es lo que estoy resolviendo, ¿sí? Eso lleva más tiempo. Veamos. Ya comparto. Bien. Bien. Acá. Esta es la actividad 6, ¿verdad? Donde teníamos que resolver. Esa es, Leandro, ¿no? La que me preguntabas. El inciso Sí, E. es el logaritmo de raíz de x más Bien. 3. Sí. Bueno, vamos resolviendo, ¿sí? Por esta cuestión que yo digo, no sé si siempre he trabajado, ¿sí? Con estas expresiones. Por ejemplo, a ver, voy a empezar resolviendo, creo que el inciso B ya lo hicimos, podemos ir con el C, porque justo ese 1 que tiene el inciso, este 1 que tiene acá el inciso E, es el que me puede generar un inconveniente, ¿sí? Veamos. Pero vamos viendo qué es lo que vamos haciendo, ¿por qué? Porque las ecuaciones logarítmicas que se definieron como una igualdad donde la variable o la incógnita se encuentra en el argumento, ¿sí? La idea que tiene es encontrar el valor de esa variable, de la incógnita, que haga verdadera la igualdad, ¿sí? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta las condiciones a las que estamos restringidos por la operación logaritmo. En este caso, por ejemplo, en el argumento tengo 2a, pero 2a siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Bien, y al pedir que sea mayor que 0, porque esa es la condición de la operación logaritmo, que va a existir el logaritmo de este número siempre y cuando este número sea mayor que 0. Bueno, me va a quedar planteada esta desigualdad. Entonces A va a tener que ser mayor que 0 si divido a ambos miembros por 2. Y la otra condición es que 1 menos A sea mayor que 0 también. Por lo tanto, 1 va a tener que ser mayor que A. La lectura de esto también puedo leerlo como A menor que
1. Ajá, entonces si yo considero estas dos condiciones, a mayor que 0 y a menor que 1, la región donde se intersectan, ¿sí?, estos dos intervalos es el intervalo 0, 1. O sea que la solución tiene que estar allí, ¿sí? Bien, ¿qué propiedades puedo utilizar acá? Bueno, puedo utilizar la propiedad que vimos en las teorías, donde dice si el logaritmo de m es igual al logaritmo de n, siempre y cuando los logaritmos tengan la misma base, entonces usted se olvida de la base e iguala los argumentos. Bien, en este caso, ¿puedo utilizar esa propiedad? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Entonces acá va a ser algo, lo que puedes aplicar esa propiedad y me va a quedar que 2a directamente tiene que ser igual a 1 menos a. ¿Y en qué me ayuda estas propiedades o la definición de la operación logaritmo? Que esto no es más que una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, mi ecuación logarítmica, bajo las condiciones del argumento, ahora queda, y aplicando la propiedad, queda en una ecuación lineal. Bueno, entonces 2a, paso el a del segundo miembro sumando, 2a más a tiene que ser igual a 1, por lo tanto 3a tiene que ser igual a 1, por lo tanto a tiene que ser igual a 1/3. Ajá, este valor que yo encuentro para a, el 1/3, ¿cumple con las condiciones establecidas? O sea, de pertenecer al intervalo 0, 1. Sí, profe. Sí, 1/3 está por aquí, supongamos, ¿sí? Si hubiera encontrado un valor, por ejemplo, resuelvo esta ecuación lineal y encontrara a igual a 3. ¿Qué voy a decir de esta ecuación? Que el conjunto de solución Es el vacío, el ¿sí? vacío. Es el vacío, porque 3 no pertenece al intervalo 0, 1. Bien, 3 es solución de la ecuación lineal, pero esta ecuación lineal proviene de plantear la ecuación logarítmica, y la ecuación logarítmica viene con condiciones. Supongamos que a mí me hubiera quedado una ecuación lineal un poco más compleja y hago las operaciones de la lineal, ¿sí? Y llego a que a vale igual, a es igual a 3, supongamos. Yo digo, 3 pertenece a este intervalo donde yo sé que el valor a encontrar solamente tenía que pertenecer a este intervalo. Yo voy a decir, bueno, no, 3 no está entre 0 y 1, entonces voy a concluir que la ecuación logarítmica, ¿sí?, es, el conjunto solución es el vacío, ¿sí? Una cosa es que sea solución de la ecuación lineal, pero la lineal proviene de esta logarítmica. Bueno, no es lo que nos sucedió acá. A es igual a 1/3 y 1/3 sí pertenece al intervalo, por lo tanto el conjunto solución va a ser ese valor, 1/3. Bueno, entonces ya está resuelto este. Bueno, no sé si habíamos trabajado con el inciso D. El de profe. Este de logaritmo naturales. Sí, ¿Sí? Bien. era el que utilizaba la propiedad que... Ay, no recuerdo cómo explicarlo, pero... Multiplico los argumentos, x por Sí, menos x, ¿sí? Y ahí me sí, queda sí. una cuadrática y resolvía la cuadrática, ¿sí? Bien, Y que entonces X1 y X2 daba 1. bien, 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 bien. Entonces sí está este, en el intervalo, ¿sí? Bueno, vamos entonces a este ejercicio, que es el que me preguntabas, logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 3 más
logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 2 más 1. Bien. Acá la idea es este 1, ¿sí? Porque yo quiero una igualdad para aplicar esta propiedad, o quiero tener en un miembro sumas o restas de logaritmo de iguales bases para poder aplicar las propiedades. Bien. Las raíces cuadradas, ¿sí? Porque antes de empezar a aplicar alguna propiedad tengo que condicionar. Las raíces cuadradas siempre van a ser 0 o positivo. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones aquí? Yo me pregunto, ¿X puede tomar el valor menos 3? No. No, porque me va a quedar la raíz cuadrada de 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, y el logaritmo de 0 en base 2, esto no está definido. Bueno, no puede tomar menos 3, pero ¿puede tomar valores mayores que menos 3? Sí. Bueno, entonces esa es mi primera condición, que x más 3 sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, x tiene que ser mayor que menos 3. Y por la otra raíz, x más 2 tiene que ser mayor que 0 también, por lo tanto, x mayor que menos 2. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Por acá está el menos 3, los mayores a menos 3, todos. Por acá estará el menos 2, los mayores a menos 2. La intersección de estos dos conjuntos es precisamente el de menos 2 hacia el infinito. Bien, y este 1 aquí está un poquito raro. Entonces, es aquí en el 1 con el que yo tengo que trabajar. Que si ustedes ingresan esta expresión tal y cual como está al GeoGebra, le va a dar una solución, ¿sí? Bien, pero ¿cómo lo resuelvo algebraicamente? Y acá la propiedad a utilizar, ¿sí? Es el logaritmo de b en base b. ¿A qué es igual? Logaritmo de b en base b. Todavía no me aprendí las propiedades de memoria, profe. ¿No? Disculpe. No, está bien. ¿Alguien más que tenga ahí a mano unos apuntes? Sí, por supuesto. Uno, Obviamente dicen los que chicos. uno, sí, uno. Nosotros decíamos por qué, si solo si b de la base elevado al exponente 1 es igual a b, ¿sí? Bueno, pero a ver, ¿por qué retomé o quiero recordar esta propiedad? Por este 1. Entonces quiere decir que yo a este 1 lo puedo transformar. ¿En quién? Bueno, lo voy a escribir entonces como el logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? 1. ¿Sí? Entonces lo escribo, a este 1 lo transformo mediante esta propiedad. No sé si me explico lo que estoy haciendo. Sí, profe, sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y por qué? Porque lo podría haber escrito al 1 entonces como el logaritmo de 10 en base 10, logaritmo de un medio en base un medio. Bueno, pero quiero que sea en base 2 por la base de los otros dos logaritmos. Ajá, y escrito de esa forma, ¿qué puedo hacer en el segundo miembro si tengo una suma de logaritmos de igual base? Puedo escribir un solo logaritmo que multiplique en los... ¿Cómo se Bien, llama la parte de adentro? argumentos, sí, muy bien. Argumento. Escribo un único logaritmo donde, ¿sí? Se multipliquen los argumentos. Bueno, pero ahora ya, genial, porque aquí tenía suma de logaritmos y ahora ya tengo un único logaritmo de igual base. ¿Qué propiedad aplico entonces si hay igualdad de logaritmo de la misma base? ¿Qué les pasa a los argumentos? Em, Esto, vuelvo a tener esto. Que los argumentos, ¿sí? Son raíz cuadrada de x más 3,
y el otro argumento es 2 raíz cuadrada de x más 2. Las bases son las mismas y es una igualdad. Entonces me olvido de los logaritmos y igualo los argumentos. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada de x más 3 igual a 2 raíz cuadrada de x más 2. Nosotros lo llamaríamos como una propiedad cancelativa, que si nosotros diríamos, bueno, tacho los logaritmos y me quedo con los argumentos. ¡Wow! Me queda una igualdad un poco rara. Raíz cuadrada de x más 2, de x más 3 igual a 2 raíz cuadrada de x más 2. ¿Profe? Sí. Disculpe. Yo lo que hice, bueno, no convertí el más uno, pero yo Ajá. pensaba, bueno, a ver si en ambos lados de la igualdad hago potencia al cuadrado, quizás Sí, sí, podría quitar las bien, raíces. bien, bien. Sí, no es la única forma, pero ya la planteo de otra. ¿Sí? Sí, sí, ya creo que te entendí que hiciste vos, pero ya planteo eso, ¿sí? Bueno, pero supongamos que a alguien sí se le ocurre hacer esto. Mi pregunta es, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Esta. ¿De quién me tengo que deshacer aquí? ¿De las De las raíces? raíces. Bueno, entonces, ¿puedo elevar a ambos miembros al cuadrado? Sí, Sí, porque lo de adentro es positivo, no hay problema. Esto sé que es positivo, entonces lo elevo al cuadrado. Esto también lo elevo al cuadrado. ¿Y aquí puedo simplificar esta raíz con este exponente? sí. Sí, y me va a quedar x más 3. Y aquí, como es un producto, voy a distribuir la potencia 2 para el 2 y voy a distribuir la potencia 2 para esta raíz. Entonces aquí recién simplifico estos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me queda x más 3 igual, 2 al cuadrado es 4, por x más 2. Bueno, de todos modos, esto es una ecuación con raíces, ¿sí? Sería irracional. Y al elevarla al cuadrado y al hacer esto me queda una ecuación lineal. Entonces me queda x más 3 igual a 4x más 8. Yo voy a pasar restando el 8 y voy a pasar restando la x. Bien. Entonces me queda aquí de menos 5 igual a 3x, por lo tanto, x igual a menos 5 tercios. Bueno, ahora, ¿cuánto es menos 5 tercios aproximadamente? ¿Es mayor que menos 2? Sí, menos 1,6. Bien, es menos 1,666 periódico, ¿sí? Bueno, entonces ese es el conjunto solución. ¿Está bien? ¿Sí? Y este Sí, Profe, ya hice de otra forma y llegué al mismo resultado. sí, bien. Eso quiero ver que seguramente ustedes lo plantearon de otra forma. Lo voy a hacer acá. Perdón. Voy a escribir el conjunto solución aquí y quiero hacerlo también de la otra forma que seguramente es lo que ustedes plantearon, pero aquí les queda otra opción, ¿sí? No me di cuenta porque, o sea, uno va a lo más seguro a veces. Dígame si ustedes hicieron esto, ¿sí? La ecuación es logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 3 igual al logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 2 más 1. Bueno, si por ahí no tengo, o sea, esta idea, o si por ahí alguien no me indicó que el 1 lo puedo transformar, ¿sí? Como el logaritmo de b en base de b, quizás ustedes trabajaron pasando el logaritmo del segundo miembro al primer miembro, ¿puede ser?
Sí, profe. Bien. Entonces ustedes hicieron esto y pasaron restando. Está bien. La propiedad es la de ecuación, la de sumar o restar a ambos miembros la misma expresión, ¿sí? Bien. Y como tengo una diferencia de logaritmos de iguales base, ustedes escribieron el cociente. ¿Hicieron esto? Sí, sí, profe. Bien. ¿Sí? Ahí sí apliqué una propiedad de logaritmo. Bien. Y ahora voy a aplicar una propiedad de raíz. Sí, La de raíz que dice, bueno, que si tengo un cociente y ambos están en raíces cuadradas, voy a escribir una única raíz. Entonces, x más 3 sobre x más 2, raíz cuadrada, y esto es igual a 1. ¿Sí? Bien. Puedo aplicar, como ya es un único logaritmo igualado a 1, aquí puedo aplicar la definición, ¿sí? O aún puedo hacer un paso más y escribir la raíz cuadrada como un medio. Pero aquí nomás puedo hacer la definición, donde hago la base elevado a 1, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de x más 3 sobre x más 2. Esto es lo que hicieron ustedes, ¿verdad? yo sí, profe. Bien, ahora el 2 a la 1 es 2, y para deshacerme de esta raíz, elevo al cuadrado a ambos miembros. Entonces me voy a deshacer de la raíz del segundo miembro, ¿sí? Entonces acá me queda esto, se va con esto, y de ahí me queda 4 igual a x más 3 sobre x más 2. Bien. Y de todos modos, voy a seguir, paso el denominador multiplicando, x más 2 por 4, ¿sí? Igual a x más 3. Que de todos modos, por supuesto, fíjense que llego a la misma igualdad. X más 3 igual a 4 por x más 2. ¿Sí? Entonces, por supuesto que, bueno, es propiedad distributiva, y aquí, a partir de acá, todo es lo mismo, el conjunto solución va a ser el mismo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, me gusta más su idea, me gusta más. Me gusta más esto. Bueno, por supuesto, como verificamos que el menos 5 tercios es menos 1,6666, entonces si por acá está el menos 1, por aquí más o menos está el menos 5 tercios, y por eso es solución, ¿sí? Si no pertenece al intervalo menos 2 infinito, no va a ser solución. Bueno, ya enseguida les paso ese archivo. Creo que ahora va quedando un poquito más claro lo que es ecuaciones logarítmicas. Sí, profe. Yo lo ¿Sí? hice de distinta manera, pero igual, ahora que lo pienso, X me dio -2, digamos, y no debería tomarlo, ¿verdad? Claro, no, no, no. ¿Sí? Acá es importante esto, con lo que empiezo, con lo que son las condiciones. Antes de aplicar cualquier propiedad, necesito las condiciones, porque si yo resuelvo sin condiciones, voy a creer que cualquier valor que me dé es solución. Sí. Fue el Y único ejercicio en el que no condicioné, digamos, y me había quedado con el -2. Dije, bueno, está. ¿sí? Bien, porque por ahí, o sea, supongamos que en este caso me quedaron, cuando aplico definición o propiedades, estas ecuaciones lineales, pero cuando me queda una cuadrática, puedo correr el riesgo de que la cuadrática tenga dos soluciones, pero para la ecuación logarítmica, que la solución sea solo uno de los valores, ¿sí? Ahí sí hay que tener bastante cuidado. ¿Qué sucede allí cuando tengo esas dos soluciones? Por ahí en las lineales, o me puede quedar una expresión lineal, que sabemos que la lineal puede tener infinitas soluciones, ¿sí?
o ninguna solución, y entonces a ver qué sucede ahí. Pero eso serían en casos extraordinarios. Nosotros por lo general estamos encontrando una solución, ¿sí? Sería mucha maldad justo que para el parcial me propongan una con infinitas soluciones. Bueno, una vez que ya queda más claro esto de... ¿Sí? Perdón, perdón. Yo le quería decir que, bueno, que yo hasta ahora grabé la clase del martes pasado, profe, pero sinceramente hasta ahora no la vi completa. Y bueno, mis dudas terminaban la actividad 6. No sé si los chicos tienen más consultas. Bueno, la clase pasada, o sea, habíamos definido función logarítmica y yo había trabajado con las funciones, no, a ver, ahora pongo el práctico. Bien, bien, bien. A ver, yo recién puedo ver el chat. Bien. Bueno, ya entonces podríamos decir que esta actividad 6 ya está revisada, ya está analizada, ¿sí? Siempre es bueno que haya más de una resolución, ¿sí? Para ver que no es único. Bueno. Y la actividad 7, habíamos definido lo que era una función logarítmica, por supuesto que viene de la definición de la operación logaritmo, ¿sí? Que la variable independiente está en el argumento y las posibilidades para b. Y habíamos empezado a analizar las condiciones de esta función, como el dominio, la imagen, intersecciones con los ejes. Aquí surgía una asíntota vertical y el comportamiento, si es creciente o decreciente, ¿sí? Bien. Yo había trabajado con dos funciones, no recuerdo si es la H y la I, y quedaba para ustedes la F y la G. Yo no lo recuerdo, profe. Sí, Grabé la profe. clase. Nosotros teníamos que hacer las dos primeras. Bien, ustedes las dos primeras, pero se guiaban con la H y la I, que en realidad están cumpliendo lo mismo. Por ejemplo, esta tiene base 3 y esta tiene base 1/3. Entonces, la que tiene base 3 era la creciente, la que tiene base 1/3 era la decreciente. Y con ustedes iba a suceder lo mismo acá. La F que tiene base 2 era la creciente y la G que tiene base 1/2 era la decreciente. ¿Sí? Bien, y hasta ahí nada más habíamos llegado. ¿Qué es lo que me tiene que quedar en claro, digamos, cómo se comporta, cómo grafico, cuál es el dominio, cuál es la imagen, la asíntota, ¿sí? Y cómo justifico este comportamiento? Bueno, la pregunta del millón es, ¿alguien pudo trabajar con esas actividades F y G? Yo sí, profe. Bien, y yo me pregunto, ¿podría alguien compartirla como para que vamos haciendo observaciones en base a sus escrituras? Sí, profe, yo llegué hasta el punto 10 ya en el problema A. Ah, genial. Ay, ¿Quinter? Sí, Bien. ¿Y vos la podrías compartir en el grupito? Porque creo que el acá... ejercicio 7. ¿Cómo trabajó usted con estas dos, Sí. Ahora saco foto, profe, y paso por el grupo. Bueno, espero entonces. Bien. ¿Alguien más pudo trabajar? ¿Le surgió alguna duda? ¿Hay algo que no esté quedando claro con esta función logarítmica? ¿No hay más dudas? Yo todavía no lo vi esos ejercicios, profe. Disculpe. No, está bien. Yo por una cuestión de que
La semana que viene es 13 y 14, ¿no? Sí, le confirmo. Sí, y son feriados. Sí. Mm. Y la semana que sigue es 20 y 21. Mm. Allí recién lo vamos a ver, ¿sí? Ok. Ver en realidad es encontrarnos por mí, porque no creo que nosotros volvamos todavía. Profe, disculpe, sobre eso, ¿todavía no informaron nada sobre la presencialidad? A nosotros no, estoy al igual que usted a la espera de... Es que somos primer año y ustedes ven que las aulas del instituto son muy pequeñas. Sí. Por ejemplo, yo a la noche sí voy para una tecnicatura, pero porque en esa tecnicatura el total de alumnos son 11. Entonces, ellos entran perfectamente y se cumple el distanciamiento y todo lo demás. Y los profesorados que tienen muchísima cantidad de alumnos, como por ejemplo el profesorado de matemática, que tengo una materia a la noche, voy pero en burbujas, pero en 3 burbujas. Pero vamos a la escuela Remedio de Escalada, la que queda unas cuadras ahí del terciario, porque esas aulas son bastante grandes. Pero para el turno tarde nadie nos puede prestar un lugar porque las escuelas funcionan como escuelas o colegios. Entonces, no es posible. Profe, profe, ¿Sí? disculpe una consulta. Yo quería preguntarle, no recordaba por qué el 1/3 es decreciente del punto 7. Ajá, por la base, ahora comparto, así escribo un poco. Ahora, Profe, puede ser que era porque cuando la base es menor a 1 es decreciente y si es mayor a 1 sí, es decreciente. sí, muy bien. Bien, como su definición de esta función es la f de x igual al logaritmo de un x en base b, ¿sí? Como por la operación logaritmo, este b tiene que ser mayor que 0 y a su vez distinto de 1. Entonces, en una recta, suponiendo que esta sea la recta de los reales, acá está el 0 y acá está el 1. Si tiene que ser mayor que 0, toma todos estos valores, todos, pero no puede ser 1. Entonces aquí en 1 yo haría un huequito. Ajá, entonces hay valores de b que están entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,44, 0,9999, ¿sí? Un tercio, un cuarto, un quinto, un veinteavo, ¿sí? 2 tercios, 4 quintos, 2 séptimos, todos esos valores están entre 0 y 1 y para estos valores de b la función es decreciente. En cambio, cuando b tome valores mayores que 1, cualquier valor, la función va a ser creciente. Para estos b, f es creciente. Bien, ahí me llegó. Ajá, bien. Ahora voy a compartir un segundito lo que me está compartiendo su...
Bueno, entonces lo que iba era que en las 3 carreras que trabajo yo en el terciario, la única con la que sigo virtual es con ustedes. Con las demás sigo, ya hace un buen tiempito que volvimos a la presencialidad, pero es por una cuestión de lugar. No, no hay dónde dar las clases. Bien, bueno, esto es lo que me compartió Mariana, ¿sí? Entonces vamos haciendo algunas observaciones. Ustedes tenían para graficar la función f de x, ¿sí? Bien, y yo voy a empezar con el dominio de la función, que son los reales positivos. Esto está bien. Ahí lo voy a agrandar, chicos, si no, no se ve nada. Ahí. Con los reales positivos, ¿sí? Bien, la imagen siempre va a ser los reales, porque x va a tomar valores mayores que 0, entonces el logaritmo de ese número va a existir. La asíntota horizontal siempre va a ser la recta, como es Profe, ahí era vertical, me olvidé. la asíntota vertical, ¿sí? Siempre la recta x igual a 0. Bien, la base es 2, que es mayor que 1, entonces la función es creciente. Bien. Y acá veamos los puntos característicos. Cuando x vale 1/2, es f de 1/2. Entonces, la operación a realizar es logaritmo de 1/2 en base 2. Perfecto, esto es menos 1. Este es mi punto P. Perfecto. Cuando x vale 1, es logaritmo de 1 en base 2, y esto por propiedad de 0. Entonces, el punto es Q, 1, 0. Cuando x vale 2, es f de 2, ¿sí? Y aquí teníamos lo que yo les decía, la propiedad que yo apliqué para la ecuación. Logaritmo de 2 en base 2 es 1 y tengo este punto. Genial. Con 3 puntos es suficiente para hacer el esbozo de esta gráfica, ¿sí? Porque ya me va a dar la idea de su comportamiento. Y la otra función era la función g de x, logaritmo de x en base 1/2, dominio los reales positivos, imagen los reales, la base es 1/2, que es menor que 1, entonces la función es decreciente. Perfecto, hasta allí. Y ya descargo la otra. Bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿El dominio de la función siempre van a ser los reales positivos? ¿Siempre, siempre? No, no siempre, siempre. Veamos. Voy a dejar de compartir lo que ya le tengo, que de todos modos voy a adjuntar la resolución de su compañera. No siempre, siempre van a ser esos valores. Ya terminamos de ver un ratito este y te explico por qué. Profe, en el punto 9 puede ser que el dominio ya no sean todos los positivos. No, así es. Puede ser que ya no sea. Genial, ¿qué hice? Estoy bien. Quiero abrir con... Genial. Dame un segundito. Esta es porque es la primera función y no estamos analizando transformaciones en ella, ¿sí? Cuando ya se empiezan a transformar porque surgen parámetros, ahí ya la situación es otra. Ya el dominio va a variar. Incluso con una pequeña... A ver si ahí está. Sí. Bueno, esta era la tabla de valores que hizo su compañera para la de base 1/2, ¿sí? Entonces, logaritmo de x vale 1/2, el logaritmo es de 1/2 en base 1/2, o sea que es 1. Tengo el punto 1/2, 1. Cuando x vale 1, logaritmo de 1 en base 1/2, esto siempre es 0, entonces estoy con este punto. Y cuando x vale 2, g de 2 es igual al logaritmo de 2 en base 1/2, y esto es menos 1. Bien, y me queda este punto. Entonces, graficados los 3 puntos, ¿sí? Es esto.
Esta es para la F, la que dice su compañera, porque teníamos los 3 puntos, ¿sí? Bien, cuando X vale 1/2, valía -1, porque esta es la creciente. El 1, 0, que cortaba siempre, y cuando vale 2 es 1, ¿sí? Por ahí, ¿qué tendríamos que observar? Bueno, que para esta gráfica realmente se observa que esto es una asíntota, ¿sí? O sea, y que, bueno, viene creciendo por acá. Bien. Para la función g sucede lo mismo. Cuando valía 1/2, vale 1, pasa por el punto 1, 0, y cuando x vale 2, valía -1. Y también podríamos, o sea, tendríamos que mostrar que realmente aquí es una asíntota, ¿sí? Bien, perfecto, bien las gráficas. La función f y la función g, por supuesto que ahí observo en mi gráfica que esta es creciente y que esta es decreciente, ¿sí? Bien, ¿y por qué acá el dominio son los reales positivos? Para la f, que es logaritmo, ¿sí?, de x en base 2, ¿por qué yo digo que ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es la condición para x? ¿Qué es el argumento? ¿Qué tiene que suceder con esta x? ¿Cómo tiene que ser? Mayor que 0. Bien, y decir que x sea mayor que 0 quiere decir que x puede tomar los valores mayores que 0, es decir, de 0 a infinito. Pero hablar de 0 a infinito es lo mismo que escribir los reales positivos, o tranquilamente puede escribir el dominio de 0 a infinito o el dominio de los reales positivos. ¿Se entiende? Ahora, sí, 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 sí. ¿Sí? Muchas gracias. De la misma forma, por eso, por la misma condición, es que para el dominio de la G, esto era 1/2. ¿Sí? Es la misma condición. Veamos ahora, voy a aprovechar esta gráfica, ¿sí? Si yo tengo otra función. Veamos aquí. ¿Qué pasa si yo propongo una función m de x y esta función es igual, fíjense, al logaritmo en base 2 de -x? Bien, o sea, antes de ponerme yo, como lo primero que tengo que establecer es el dominio, mi condición para esa función es que el argumento, es decir, que -x sea mayor que 0. Bueno, pero como tengo que pedirle que sea mayor que 0, estoy siempre ante una desigualdad o una inecuación. Entonces, -x mayor que 0. ¿Cómo hago para deshacerme del signo negativo aquí? Del que está multiplicando este -1 imaginario que le llamamos nosotros y que multiplica x. Lo paso al otro miembro. Lo paso dividiendo, ¿sí? Entonces me quedaba 0 dividido el -1. ¿Y qué le pasaba a esta desigualdad cuando dividía por un número negativo? Se invertía. Se invertía, ¿sí? Entonces, acá me queda x y 0 dividido -1 es 0. ¿Cuál va a ser el dominio entonces? Desde el menos infinito hasta el 0. Bien, desde el menos infinito hasta el 0, o también lo puedo escribir como los reales negativos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a tener gráfica, ¿sí?, para los valores de x que están desde acá. Estos son. Desde menos infinito hasta el 0. Para todos estos x va a haber imagen, ¿sí? Por arriba, por aquí abajo, no sé. Pero entonces esta curva puede ser que sea algo así, o esta curva puede ser que sea algo así. Pero aquí ya cambió el dominio. Depende de a quién le tengo que calcular el logaritmo. Por ejemplo, voy a hacer la tablita de valores para también graficarla y aprovechar esto. Ustedes dicen X, bueno, les sigo dando mis puntos característicos.
Por ejemplo, acá le voy a dar el menos 1/2, el menos 1 y el menos 2. Entonces, aquí en I, ¿qué me va a quedar? El logaritmo de, fíjense, ¿no? No puedo poner menos 1/2, porque X vale menos 1/2, pero se le antepone un signo negativo. Entonces me va a quedar menos, que es el negativo que se antepone, menos 1/2 en base 2. Bueno, pero ¿qué me está quedando entonces? ¿El logaritmo en base 2 de quién? Menos 1/2, ¿cuánto es? Un medio ¿Cómo, profe? positivo. Disculpe. Y esto es menos 1, ¿sí? Este negativo es este que tengo aquí. Este. Y el X es el que tengo en la tabla, que en mi caso vale menos 1/2. Entonces me queda menos 1/2, y de allí me queda el logaritmo de 1/2 en base 2. Bueno, pero el valor que me dio es menos 1. Entonces quiere decir que cuando X vale menos 1/2, su imagen vale menos 1, y entonces es este puntito. Bueno, pero cuando vale menos 1, logaritmo en base 2 de menos 1. Bueno, me queda logaritmo en base 2 de 1. Y logaritmo en base 2 de 1 es 0. Entonces, el punto va a ser menos 1 para X, 0 para Y, que es este. Y cuando X vale menos 2, me va a quedar logaritmo en base 2 de menos 2, que esto es logaritmo. 1. Bien, y me queda que cuando X vale menos 2, su imagen es 1. Bien, entonces por esos 3 puntos va a pasar esta función. Y bueno, intento que salga. Ajá, es muy parecida a la F, solo que está simétrica, cambiada. Si doblo esta hoja por el eje Y, esta rama, esta que está con naranja, se van a superponer con esta otra, ¿sí? Son muy parecidas, tienen la misma asíntota, por supuesto, pero ya el dominio es otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, a todos, va quedando un poquito más claro con esto de la función logarítmica, por qué es ese dominio, ¿sí? ¿Por qué esas bases y por qué es creciente y decreciente? Eso, ¿cuáles son los 3 puntos característicos para graficarla? ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir un ratito, porque ahora tendríamos que avanzar en todo lo que tiene que ver con los parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. No vimos nada de parámetros, ¿verdad? No, profe. No. Entonces habría que ver la influencia de estos parámetros y luego del parámetro P y resolver estos problemas. Bien, bien. No, yo quiero que... Profe, ¿Sí? usted había dado teoría de parámetros. ¿Sí? ¿La teoría sí? Sí, profe, ya la había dado. Bueno, entonces podemos trabajar hasta la actividad 8, pero de todos modos, ahora que ya me queda más claro, ¿sí? La idea de cómo es la curva de esta función, qué es lo que yo voy a encontrar, ¿sí? Que son una de estas 3 posibilidades o la simétrica de la función que estaba con azul. Otra cosa no voy a encontrar,
Entonces, una vez que yo ya tengo la idea de cómo es esa curva y cómo va a ser la asíntota, ahora volvamos a observar un poquito con GeoGebra cuáles son las posibles gráficas y los puntos característicos y quiénes son los parámetros que modifican al dominio, en primer lugar, y que en consecuencia me va a modificar a la asíntota vertical. Segundito. Función logarítmica. A ver. Bueno, les comparto un poquitito como para que repasemos y mañana avanzamos. Bien. Acá lo que nosotros hacemos es, en GeoGebra, ¿sí? Es crear estos deslizadores, que son los valores de los parámetros. Yo le llamo B, y le voy a dar entre qué valores va a variar. Por supuesto que va a ir de 0, y le voy a dar, por ejemplo, 15, ¿sí? Bien, y nosotros cuando vimos este parámetro, que es el de la base, lo que hacemos es después ingresar la base, la función, f de x igual, y la función va a ser esta, logaritmo en base b de x, y que fíjense en que justo acá b está en 1, entonces no se me va a graficar nada, porque la base no puede tomar el valor 1, ¿sí? Bueno, pero cuando yo empiece a deslizar esto, por ejemplo, cuando ahora le dé el valor, ya cualquier valor distinto de 1, 1,1, ya empieza a tener la gráfica, ¿sí? Y yo puedo ir introduciendo los valores característicos, es decir, le habíamos dado, por ejemplo, a X el valor B, ¿sí? Y el F de B. Entonces, fíjense que ahí hay un punto. Luego a X le damos el valor 1 y su imagen es F de 1, que es donde siempre intersectaba. Y luego a X le habíamos dado el valor 1 sobre B, F de B, perdón, este no es así, es 1 sobre B, F de 1 sobre B, ¿sí? Y ahí teníamos nuestros 3 puntos característicos, que es lo que ustedes grafican, y fíjense, a medida que B toma otros valores, por supuesto que el A y el C se van modificando, sobre todo el A se observa más, el C muy lentamente, y el B queda ahí porque todas cortan al eje X en 1. Bueno, entonces más o menos esta es mi curva, ¿sí? Ahí crece muy rápido, después empieza a crecer pero muy lentamente. Bueno, nosotros hacíamos la recta X igual a 0, la asíntota vertical, es la que graficamos de forma punteada, ¿sí? Y tener la idea que la gráfica se acerca tanto como uno quiere, porque aquí pareciera que la gráfica de la función que está en verde, la f y la recta están juntas, pero no. Si hacemos zoom, no pueden estar juntas. Por supuesto que a la vista, como es algo gráfico, siempre voy a tender la idea de que tienen valores en común, pero no lo tienen. Bueno, y también observábamos cuando B toma valores negativos, entre 0 y 1, por ejemplo, eso que yo le decía, acá, el 0,9, 0,8, 0,7 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, 0 no puede valer, y bueno, pero ahí tengo lo que es decreciente. Bien, y en la clase pasada habíamos ingresado deslizadores. El primer deslizador que se ingresa es un valor A. Y que A puede tomar valores negativos
o positivos. Lo único que no puede tomar es el 0. Bien, ¿por qué? Porque la función que yo tengo es f de x igual a... Uy, aquí no se escribe. A ver, voy a modificar aquí esta función, ¿sí? Ya no es f de x, sino ahora es a por el logaritmo, ¿sí? Bien, entonces ahora me van a cambiar los puntos, perdón, me va a cambiar el comportamiento, porque a le voy a dar, por ejemplo, valores que crecen. Entonces la función esta se estira, ¿sí? Tanto como yo quiero. Lo único que hace es que crezca o decrezca más rápido, ¿sí? Ahí se hizo creciente y tiene el mismo valor de b. Entonces, este a, fíjense en que no me modifica la intersección ni tampoco la asíntota. Simplemente hace que crezca o decrezca más rápido, es decir, que me afecta solo en el comportamiento. Bueno, pero si tenemos, por ejemplo, un b igual a 4, ¿sí? Es creciente, y a medida que la multiplico por a, que siguen siendo más grandes, crece más rápido. Pero cuando a se acerca más a 1, crece más lentamente, ¿sí? Y ahí más lentamente. ¿Y qué pasa cuando a toma valores negativos? ¿Qué le sucedió a la función? ¿Qué sucedió con su comportamiento? Decrece. Bien, entonces a me modifica el comportamiento. ¿Pero me modificó el dominio de la función? ¿Para qué valores está graficado? ¿Para x mayores que 0? O sea, para estos x, para todos estos x, ¿sí? No tengo gráfica para aquí atrás, entonces no me modifica el dominio. A no interfiere en el dominio, pero porque simplemente multiplica el argumento, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a empezar a ver, que la curva que yo ya conozco cómo es, qué tan rápido puede crecer o cuán más lento crece, ahora puede sufrir modificaciones, ¿sí? Crece más o decrece más, pero otro tipo de comportamiento de curva no va a haber. Asíntota vertical voy a tener siempre, A no modifica el dominio, ni tampoco la intersección con el eje X, sigue cortando al eje X en el valor 1, ¿sí? Bien, me quedo con la idea de que está más claro esto de ecuaciones logarítmicas, funciones logarítmicas, porque están basados en sus dudas y en lo que ustedes realizaron, ¿sí? Mañana sí, viendo ahora este comportamiento de A, si pueden repasar ustedes un poquito qué es lo que vimos de los otros parámetros, como el parámetro C y el parámetro P, mañana vamos a avanzar con ese tipo de funciones. Pero la idea es que no haya huecos, que no haya dudas en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Bueno, ¿Dejo de yo grabar, entonces... profe? Sí, sí. Ok. Este,